Una conducta muy arraigada en algunas congregaciones, sobre todo las más ortodoxas y legalistas, es el pedir carta de recomendación para recibir a la comunión a hermanos que provienen de otras congregaciones o para permitirles realizar servicios, aun a los hermanos que ya son conocidos por ellos. En algunos casos, esta práctica es utilizada maliciosamente, pero cuando el sentir es sano, la práctica no carece de sentido y buena intención. Lo que se busca es proteger a la congregación de posibles daños, conocer mejor el trasfondo de la persona que llega, la situación de su salida de la congregación anterior, etcétera, etcétera. Sin embargo, los verdaderos discípulos de Jesús no se manejan basados en buenas intenciones, tradiciones o prácticas que parecen positivas. Los verdaderos discípulos de Jesús fundamentan sus prácticas en la palabra de Dios. Por lo tanto, la pregunta correcta que debemos hacer para entender si está bien o no delante de Dios pedir carta de recomendación a personas que llegan a nuestra congregación es si tenemos base bíblica para tal conducta. La respuesta directa es no. La Biblia no enseña que haya que pedir cartas de ningún tipo para ninguna cosa. No lo enseña directamente, no hay ningún texto que lo mande explícitamente ni implícitamente, ni tampoco podemos tan siquiera inferirlo. Por lo que podemos decir con toda seguridad que pedir cartas de recomendación para recibir a la comunión a personas que provienen de otras congregaciones o para permitirles realizar algún tipo de servicio es una conducta antibíblica, repudiable, basada en tradiciones y mandamientos de hombres, y lamentablemente que, aunque se supone debe servir para hacer bien, ha servido mucho más para hacer mal. Inclusive, no solo que no existe base bíblica para esta práctica, sino que, muy al contrario, tenemos base bíblica para desecharla. El apóstol Pablo dice, ¿acaso tenemos necesidad de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes? Nuestras cartas de recomendación son ustedes mismos, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo está diciendo acertadamente que los hijos de Dios no necesitan que nadie los recomiende. El trabajo que realizan, su fidelidad en el servicio, el impacto que han causado en otras vidas es respaldo suficiente para ser reconocidos como siervos de Cristo y miembros de su cuerpo. Y esto tiene sentido. ¿Acaso importa lo que otro hombre dice de mí? ¿Qué autoridad tiene alguien para decir quién soy yo más que Dios? Y puedo ir más lejos. ¿No es poner este tipo de barreras una manera de hacer divisiones? ¿No es ponernos en lugar de jueces? ¿Acaso un hombre, por muchos títulos que tenga, puede tener autoridad para decir lo que puede o no puede hacer otro hombre? ¿No dice la Escritura que en Cristo somos todos iguales, eliminando así las jerarquías y los delirios de superioridad? No hay diferencia entre judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer. El judío Pedro, al ver los gentiles, que por cierto eran repudiados por los judíos, cómo recibían el Espíritu Santo en casa de Cornelio, dijo que él mismo, que por cierto era el líder de los apóstoles y la iglesia primitiva, no era quien para estorbar a gentiles a sumarse a la iglesia a través del bautismo. Pero claro, podríamos argumentar que cuando Pablo dice que los corintios eran suficiente carta de recomendación en su favor, ellos le conocían y por eso Pablo no necesitaba carta con ellos. Pero ¿qué sucede si se trata de personas que llegan y no las conocemos? Es que los seres humanos tenemos una severa inclinación a exigir a otros cosas que Jesús no nos mandó a exigir. Para los apóstoles, si otros expulsaban demonios, debían andar con ellos, pero Jesús les dijo que no era así. Para los apóstoles, los niños no debían molestar al maestro, pero Jesús les dijo que sí les permitieran venir a él. Para los apóstoles, debía haber lugares destacados para sentarse cerca del Señor en su reinado, pero Jesús les dijo que no sabían lo que pedían. Uno de ellos debía ser el mayor, pero Jesús les dijo que le faltaba humildad, que todos eran iguales. Sí, los seres humanos pedimos cartas, o de lo contrario, hay separación. Jesús dice, vengan a mí, todos. No es mi intención ofender a nadie, pero me atrevo a decir que quien pide carta, le falta bastante conocer al Señor, le falta bastante conocer cómo es Él y sobre todo, le falta bastante imitarle. No hay hombre que tenga autoridad para pedir algo así, y pretender hacerlo es ir exactamente en contra de lo que Pedro enseña cuando dice, apacienten la congregación de Dios que está entre ustedes, no por fuerza, no como teniendo señoríos sobre los que ustedes deben servir. Pero el hombre ejerce violencia, se adueña de las personas, queriendo controlar lo que alguien puede o no puede hacer, dónde puede o no puede servir, dónde puede o no puede congregarse. Si en una iglesia te piden una carta de recomendación, es un mal síntoma, y te sugiero que no te congregues en esa iglesia, porque probablemente encontrarás muchas otras prácticas antibíblicas en ese lugar. Servir a Dios es algo natural en sus hijos, y es inevitable. Nadie puede impedirte hacerlo. Si no lo puedes hacer en un lugar, ellos darán
darán cuenta. Nadie tiene autoridad para decirle a otra persona que no puede servir a Dios porque necesita una carta o por cualquier otra excusa. Tú puedes simplemente servir a Dios de todas formas, y nadie más que Dios puede detenerte. De hecho, no tiene sentido que un ser humano le diga a otro si puede hacer o no algo que Dios ya le mandó a hacer, como por ejemplo servirle. Es como que un padre le mande algo a un hijo y su hermano le diga que para obedecer al padre, primero tiene que recibir la aprobación de ese hermano. Es simplemente estúpido. Y si el otro hermano se somete a eso, lejos de ser rebelde, más bien estaría desobedeciendo al padre, lo cual sí sería grave. Escuchar el requerimiento absurdo de su hermano sería, en todo caso, rebeldía. Rebeldía a lo que ya le mandó su padre. Por eso Pedro dijo en más de una ocasión que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, especialmente cuando los hombres detienen al rebaño de Dios con inventos y tradiciones. Mientras ciertas iglesias piden cartas para que alguien, por ejemplo, participe de la cena, Jesús le compartió de su propio pan a aquel que lo entregaría, mientras los supuestos seguidores de Cristo eligen a quienes van a participar de sus actividades. Jesús eligió a Judas para que conviviera con él. Mientras algunos pastores te piden una carta para poder comulgar con ellos, Jesucristo dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, ¿en una iglesia cualquiera puede hacer cualquier cosa? Sí. Exacto, de eso se trata. La iglesia no es un club exclusivo para el cual es necesario cumplir ciertos requisitos o no se puede formar parte de él. No es un lugar para santos y perfectos, sino para pecadores en recuperación. Cualquiera puede venir al amor de Cristo. Si así no fuese, nadie sería salvo. Justamente porque cualquiera puede servirle, es que tenemos pastores en las iglesias, pues ellos también son cualquiera, y pecadores justificados. Pero lamentablemente, porque cualquiera es pastor, es decir, hombres que no han sido elegidos cumpliendo con los requisitos bíblicos, es que todavía se encuentran pastores que exigen cosas que no están en la Biblia. Si a tu iglesia llegara un hombre con una carta firmada por un líder de otra religión, y esa carta dice que ese hombre abandonó su empresa y ya no ha vuelto a trabajar, ha mentido cuando le preguntaron si es cristiano, ha dudado del Señor, tiene problemas de ira, ha estorbado la obra de Dios, es casado, pero no se sabe nada de su mujer, y anda diciendo que es apóstol, ¿le recibirían? ¿Le darían la cena? ¿Lo dejarían servir sin esperar unos años a ver cómo se conduce? ¿Reconocerían la firma de un líder de otra denominación? Por supuesto que no. Pues bien, tu iglesia se perdería de tener al apóstol Pedro entre ellos. Probablemente tampoco recibirían a un ex asesino que dice que ha visto visiones, anda peleado con un tal Bernabé, dice que hay un emisario de Satanás que lo abofetea y aunque le pide a Dios que se lo quite, Dios no le hace caso. Anda imponiendo las manos y encima dice que hay que dejar que la gente hable en lenguas y él mismo habla en lenguas más que todos los demás. ¿Tú piensas que recibirían a Pablo en tu iglesia? ¿Recibirían a un hombre que desobedeció expresamente algo que Dios mandó? ¿Lo ha perseguido su gobierno por asesinato? ¿Le faltó fe? ¿Hizo cosas contrarias a lo que Dios pide y encima anda asegurando que es profeta? Felicidades. Moisés tampoco es digno de estar en tu iglesia. Pero ¿sabes quién pedía cartas? Saulo. Saulo pedía cartas, pero para asesinar cristianos. ¿Y sabes quién las firmaba? El sumo sacerdote. Espero que entiendas las similitudes. Sin embargo, cuando pasó a ser Pablo, enumeró sus credenciales, todas las cosas que cualquiera hubiese deseado que se incluyera en su carta de recomendación: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, estudioso de la ley, practicante al punto de luchar con los enemigos, en cuanto a la justicia, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida y basura por amor de Cristo. Todo lo que sería un aval deseable para incluir en una carta de recomendación es basura para el apóstol. Lo único que importa es quiénes somos en Cristo, y eso no se escribe, y menos por el puño de un mero hombre que se llame pastor, anciano u obispo. El apóstol Santiago escribe: hermanos míos, no hagan acepción de personas, y si viene a vuestra congregación un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae ropa espléndida y le dicen: siéntate tú aquí en buen lugar, y al pobre: siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacen distinciones entre vosotros mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? Requerir carta no es cuidar a la iglesia. Requerir carta es legalismo en toda su expresión. Es hacer distinción de personas. Es ponerse en papel de juez. Es creer que se tiene una autoridad que no se tiene. Es enseñorearse de la fe de otro. Es hacer violencia a un hermano. Es un pecado del que hay que arrepentirse.
Si el contenido de este canal te edifica, ayúdanos dejando un like y suscribiéndote. Si crees que hay más personas que necesitan escuchar este mensaje, compártelo. Desde ya, muchas gracias. Que Dios te bendiga.